Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Terminamos hoy el tercer capítulo en esta trilogía y con la introducción que hicimos también sobre esta importante mariofanía que es Fátima, pero Fátima entendida con la ayuda de Nuestra Señora la Virgen pura dolorosa, porque ya explicamos en la introducción que nos engañaron de muchas maneras, que nos ocultaron el tercer secreto y demás. Hoy nos vamos a centrar en este tercer capítulo en Prevost y en Pedro Romano y también vamos a dar unos apéndices de confirmación del tercer secreto. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola Arturo, pues muy contento por poder llegar al tercer y último capítulo, o cuarto, si se quiere contar el prólogo, y estamos explicando, revelando, concretando, fijando personajes, fechas, plazos, para entender el tercer secreto de Fátima, que la Virgen del Rosario, pues como ella sabía que no se le iba a hacer caso por la línea que ella trazó, mediante Lucía, pues activó el plan B y de Fátima pasó a Garabandal y de Garabandal a Umbe, y ya en Umbe podemos concretar una vez que ha llegado Prevost, el anticristo. Bueno, pues antes de pasar a este tercer programa, haznos una síntesis muy breve de qué hemos explicado en los dos primeros. Muy breve. Bueno, pues el primero fue presentar los antecedentes de lo que era el tercer secreto de Fátima, los conceptos generales que nosotros manejamos, que son fundamentales. Hemos aprendido de la Virgen, cronograma de la pasión de la Iglesia, las dos líneas, la verdadera y la falsa. En la verdadera hay una discontinuidad entre el Catejón y Pedro Romano, en la falsa hay una continuidad en la impostura. Bueno, pues también tocamos brevemente el concepto de no confundir la pasión de la Iglesia, es decir, hay que referirla al papado, no a la Eucaristía. ¿Qué más vimos? Bueno, pues en el primer programa, a ver, hay algo interesante que tengo yo por aquí. Sí, que la terna celestial, San Pedro, la Virgen y San Miguel, fueron los que nos explicaron el tercer secreto de Fátima. Como he dicho, fijamos las fechas. Bueno, pues ahora ya llegamos a los dos últimos personajes. Por el tercer secreto de Fátima en Umbe han desfilado 5 papas, entiéndase, San Pedro, y luego 2 buenos y 2 malos. Dos verdaderos y dos falsos. Eso. Y en este tercer programa vamos a hablar de Prevost y de Pedro Romano, que aún no ha aparecido. Bueno, como siempre, todo lo que decimos se fundamenta en los mensajes de Umbe y vamos a fijar y a poder entender, porque si no somos capaces de fijar los momentos, los personajes y los eventos, pues no estaremos explicando el tercer secreto de Fátima, estaremos hablando en general de la gran apostasía y bueno, de lo que se nos ocurra, pero eso no es. Prevost. En Umbe se demuestra que es ya el anticristo referido en la Salet, en Fátima, mediante el padre Gobi, 13 de junio del 89, en el punto 675 del Catecismo y en la misión de la Divina Misericordia de Texas, otro 13 de junio del 24. Y hay un tercer 13 de junio, en 1929, la Virgen le pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón en Pontevedra a Lucía, que es Fátima, 13 de junio. Y además, en el año 89, la Virgen empezó a explicarle el Apocalipsis al padre Gobi justo cuando habían terminado los mensajes de Umbe, en mayo del 89. Durante todos esos meses del 89, al padre Gobi le explicó el Apocalipsis, terminó y comenzó la segunda treintena de Umbe. Maravilloso cómo la Virgen dio ahí, en esos meses, la información del Apocalipsis, porque Umbe es un Apocalipsis. Bueno. Podríamos decir que frente al 13 de marzo, que empieza la gran impostura, el 13 de junio, que en muchos años durante el siglo XX la Virgen nos ha ido llevando y nos ha terminado de dar claves, ¿verdad? Claro que sí. Es que esta información se entiende también prestando atención a las fechas, los plazos y los números. Nos acusarán a lo mejor de cabalistas. Ah, estáis siempre ahí haciendo cálculos, viendo relaciones donde no hay. No, donde no hay, no es así, porque sí se demuestra que hay conexión. Por ejemplo, los números 69 y 70. De 3 maneras vemos cómo se asocian a este personaje. ¿Acaso no estamos esperando la semana 70 de Daniel? Y ya está aquí Preboste. ¿Acaso a finales del 69 no empezó la Virgen a desenmascarar del todo
a Bergoglio el 13 de diciembre del 69 y a primero del 70 se representó el velatorio de Benedicto, cosa que se reprodujo 53 años después, entre diciembre del 22 y enero del 23. ¿Y acaso no llegó Prevost con 69 años y justo cumplió 70 en septiembre? Pero es que hay más. En septiembre del 25, ¿cómo va a ser casualidad que prácticamente a la vez hayan acontecido los siguientes hechos? Que Prevost cumple 70 años y que la casa santuario de Umbe es derruida y profanada después del día 6 de septiembre, primer sábado de septiembre, día de la entronización de la Virgen, porque fue entronizada en septiembre del 78, justo durante el breve pontificado de Juan Pablo I, que ya es difícil. La reina fue entronizada antes de los dos cambios de papa. Y también a la misión de la Divina Misericordia de Texas, el último mensaje fue en septiembre del 25. Y ahora en Texas estamos viendo el mismo patrón que en Umbe, después del año 72. Y es que solamente hay mensajes sueltos. Ya está todo dicho. Después de 72, en Umbe hay mensajes sueltos. Pasaron años entre unos y otros. Pues así estamos en Texas. Ya no hay que seguir buscando información. Ya está todo dicho. No hay más preguntas, señoría, no hay más preguntas. Yo creo que después de este repaso, en fin, queda todo muy claro. Agustín, yo pienso que después de este programa, lo que toca, después de esta trilogía, podemos así decir, explicando el tercer secreto de Fátima, es recogerse, es estar en oración como, bueno, ¿acaso no le dijo eso el Señor a sus discípulos, que permanecieran en oración con Nuestra Señora esperando el Pentecostés, el primer Pentecostés? Y además los tiempos de la Virgen son tan maravillosos que esta serie se ha presentado antes de la primera Semana Santa, en la cual Preboste funge de papa, el momento más importante dentro del catolicismo, el triduo litúrgico, que tiene estrechísima relación con el triduo eclesial. Bueno, pues seguimos con Preboste. Se demuestra en Umbe que es el anticristo o falso profeta, sin menoscabo de que llegue el político, porque tras la aparición del monstruo, que no era ni perro ni gato, en la finca forestal, la Virgen habló por primera vez y preguntó: ¿sabes en qué mes estamos? En mayo. Y añadió: estáis en mi casa y quiero que me la dejéis. Pues Prevost apareció en mayo del 25, de nuevo asociado a la niebla emitida por la chimenea de la Capilla Sixtina. En el mensaje central se ve como una niebla sale de una chimenea y en poco tiempo cubre todo el mundo. La chimenea de las fumatas de los cónclaves de 2013-2025. Esa chimenea de la Capilla Sixtina. Y fíjate que tú antes hablabas de irse recogiendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero esta falsa iglesia está en expansión con la sinodalidad. Como la niebla, se está expandiendo. Y solamente unos poquitos no participan de esa expansión tóxica espiritual, se quedan recogidos con las lámparas encendidas a la espera de que el cielo nos regale el aviso, el segundo Pentecostés, a Pedro Romano, creyendo en la Virgen, siendo firmes, tú no te eches hacia atrás por nada, aunque nos vapuleen verbalmente, bueno, quizá físicamente. Dijo la Virgen: todo está en vuestra contra, os maldicen, os persiguen, pero será grande vuestra recompensa en el cielo. Ahora estamos ya pasando nuestra tribulación, para que luego digan que todos tenemos que pasar por la tribulación. Claro, si en eso estamos, eso es lo que vivimos. Sí. Ese mensaje precisamente donde dices que os persiguen, os maldicen, todo está en vuestra contra, está justamente el mismo día donde también advierte que cómo se une el reino de Dios. No es casualidad, ¿verdad? No, mediante las velas, el trozo de manto y el celestial resplandor. Todo lo contrario que la línea oficial de Preboste, ya lo hemos explicado. Ahí hay niebla, apagones eucarísticos, tropiezos, derrumbamiento eclesial, profanaciones. Bueno, eso es lo que hay en la otra línea, impostura. En fin. Bueno, pues a ver si los seguidores de este canal entienden que es el momento de irse ya recogiendo. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, de no estar picoteando, de no distraerse, de no preocuparse tanto por la geopolítica. Lo que tenga que venir, vendrá. Dios es el Señor de la historia, Dios tiene todo bajo control. Son unos pobres diablos, no hay que estar preocupados. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio.
Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Hemos dicho antes eso, que el santuario ha sido derruido y profanado y se han llevado al Señor que llevaba 56 años allí, en una prefiguración de la abominación de la desolación que llevará a cabo Prevost en la mitad de la semana 70 de Daniel. Pues ya el Señor no está en la casa santuario de Umbe. Prevost es el papa violento que vendrá a España a bendecir islas antes del aviso, porque ejerce violencia contra las leyes de la Iglesia. Más adelante tendremos que hablar del viaje a España, porque ya va a ser el remate para este país, comenzará la purificación. Se cumplen 50 años del mensaje específico para España y el anticristo viene a España justo en los días del Corpus Christi. En fin, hay que decirlo, aunque ya más adelante abundaremos. Prevost es el papa injusto que está presente antes del aviso, mensaje central, y es reprobado de 6 maneras antes del aviso. Mensaje del 4 de junio del 71. Que Prevost no es papa, que Prevost está reprobado. Si es que ya no sabemos cómo decirlo, que el cónclave del cual fue elegido fue inválido, que el Espíritu Santo no estaba ahí. En fin. Sí, porque habrá alguien que te coja el corte cuando dices el papa y que te pone un corte de 10 segundos y dice, mira, Agustín dice que es papa, que es papa. Es que ya eso sería de risa, ¿verdad? Sí, claro, es que la Virgen le llamó papa. ¿Cuántas veces no habremos dicho esto? Para que pudiésemos identificarlo, no porque lo sea. Bueno, seguimos con Prevost. Hay 5 secuencias en Umbe donde se aprecia que Prevost es el anticristo asociado a la mitad de la semana 70 de Daniel. Hicimos un vídeo, invitamos a que se repase. ¿Qué 5 secuencias son? Repito, secuencias donde se aprecia que Prevost es el anticristo asociado a la mitad de la semana 70 de Daniel, para que no quede duda. La del árbol de mimbre, 23 de mayo del 69, que luego nuestro Señor ratificó el 16 de marzo del 72, 3 días después de que Satanás se presentase disfrazado como de la Virgen, máxima impostura religiosa, un poco antes de que Felisa fuese arrebatada, en la octava de Pascua, 5 de abril del 72, está todo ahí para quien lo quiera ver. Felisa estaba recluida y fue cuando por segunda vez apareció el monstruo ese, que no era ni perro ni gato, el mismo de mayo, eso es lo que nos espera. Y fue liberada después de hacer una novena de ese enemigo, que era un enemigo que estaba a las órdenes del monstruo, que la quería matar, y hubo una manifestación parusíaca preciosa. Salieron, se abrió la puerta sola y el marido vio, don Bonifacio, una luz en el cielo, prefiguración de la parusía. ¿Cómo no va a estar vinculada la parusía a la llegada de Prevost, del anticristo? Pues es que más claro no puede estar. Bueno, ¿qué más? Será el Papa reprobado cuando se produzca el milagro y después seguirá la desolación en la iglesia y habrá catástrofes previas a la parusía. 6 de julio del 71. Esta es la segunda secuencia de las 5 en las que se ve en Umbe porque es el anticristo asociado a la mitad de la semana 70. Tercera, hay 3 mensajes consecutivos en los que eso se ve. El 2 de octubre del 71, el 30 de octubre del 71 y el 2 de noviembre del 71. Se habla de la marca de la bestia, la defección del clero, los obispos no van por el camino que quiere el Señor, por eso el Señor pide vuestra ayuda, que es lo que humildemente tratamos de hacer, y aparece San Miguel para hablar del aviso y la parusía. Agustín, que diga que no quieren los obispos, ojo, no quieren, es voluntad, no tienen voluntad, es terrible, eso es gravísimo, no quieren, no que me digas, no sabemos, estamos confundidos, no quieren. No quieren, no quieren, voluntad no quieren. No quieren pedir perdón a Dios sincero. Es que es una ruina la que están provocando. No quieren dar la cara por Cristo y él dice, el que no dé la cara por mí, yo no la daré ante el Padre. Es que no querer dar la cara por la verdad públicamente como están haciendo y siempre autoengañándose con justificaciones vanas. Eso es terrible, ¿eh? A nosotros habrá quienes piensen que nos gusta atizarle a los obispos. No, nos duele mucho de verdad. Nos duele. ¿Cómo nos va a gustar a nosotros atizarles a los sucesores de los príncipes de los apóstoles? Nos duele en el alma.
pero es lo que hay, porque más nos duele ver la que están causando, ¿eh? Y ver el derrumbamiento y cómo se pierden las almas y que son unos traidores. Así que no nos podemos callar, por eso lo hacemos. No nos podemos callar porque Dios nos va a pedir cuentas a todos y a cada uno de nosotros, cada uno según los dones recibidos y según las misiones encomendadas. Y señores obispos, ustedes el día del juicio final no podrán decir que nadie les dijo nada, que todos miraron para otro lado, que todos les aplaudieron, que todos dijeron que estaban obrando bien. No podrán decir eso. La Virgen se lo advirtió a ustedes y nosotros, bueno, en su nombre se lo recordamos. Van camino de protagonizar la visión de los curas en el infierno. Van camino de eso. Y además, Agustín, recuerda que es que los obispos arrastran a los sacerdotes. Esto es una cadena, lo hemos dicho muchas veces. Obispos arrastrando a sacerdotes, sacerdotes arrastrando a fieles, que no son fieles al final son infieles. Es la cadena de la falsa obediencia. Yo tengo un capellán amigo mío que dice, bueno, el Papa está muy lejos, no sabe ni lo que yo hago, ni lo que digo, ni quién soy. Digo, efectivamente, ni falta que le hace. Tirará de ti, como estás unido, eres un eslabón de la cadena y te irás al infierno con él. Y allí, a ver si te sirve de consuelo decir que no sabía dónde estaba yo. Vale, vale. Agustín, ¿les parece exagerado? Les han ¿cómo te diría yo? Maleado tanto con el tema de la falsa misericordia, con el tema de que no hay que preocuparse, que Dios es tan bueno, que todos para el cielo, que eso no tiene importancia. Terrible. A tiempo están y llorarán con lágrimas. Bueno, otra secuencia, la cuarta. Durante la persecución de Felisa vuelve a aparecer el monstruo, el mismo que apareció en la finca forestal. Eso se ve el día 21 de enero del 72. Y la Virgen dice que está muy triste, que casi siempre se ve solitaria en los templos que parecen teatros de diversiones. Eso es lo que va a provocar Prevost, el anticristo, la sinodalidad y profanar templos, y que aquello sea, pues ya que no estará el Señor, mujeres, protestantes, de todo habrá allí. Bueno, y la quinta secuencia, pues que tras el arrebatamiento de Felisa se anuncian los castigos de la santa ira de Dios que provocan las altas jerarquías en 2 mensajes. Así que, ¿está vinculado a Prevost o no está vinculado a Prevost a la mitad de la semana 70 con todo lo que eso supone de imposición de la marca de la bestia, supresión del sacrificio perpetuo, la parusía, el inicio de la santa ira de Dios, la persecución previa? Está todo ahí. Así es, Agustín, y además lo provocan porque han sido también participantes o partícipes o protagonistas también, como toda la humanidad, del gran aviso, de la iluminación de conciencias, y un obispo que después del gran aviso siga públicamente ocultando la realidad de lo que está pasando en la Iglesia, si actualmente es grave, ya pasa a grado superlativo. Claro, ya pasa a pecado de obstinación, de impenitencia contra el Espíritu Santo, gravísimo. Ya no se puede justificar de ninguna manera, no. Pues no, es que terminarán siendo demonios, como el quinto demonio del exorcismo de Annalise Michel, el sacerdote ese, Fleischmann, que así va a terminar más de uno, siendo un demonio. Recuerda además lo que ya dijo la comunidad de Texas a través del padre Foster en esas profecías que ellos han ido compartiendo. Obispos convertidos en algo peores que demonios. Es que ocultar la verdad, ellos que están llamados a dar la vida por la verdad, a ser luz, claro, han perdido la luz del Evangelio porque no transmiten luz, porque transmiten connivencia silente con el engaño, y eso es gravísimo. Y si después del aviso siguen sin querer, como decíamos antes, sin voluntad de ser luz, de explicar lo que pasa, y luego pasará también otra cosa, Agustín, que estamos hablando qué puede pasar después del aviso, que la dificultad para el acceso digital a Internet sea mucho mayor. Y la confusión, la inteligencia artificial, la censura, luego va a ser dificilísimo. Bueno, y lo hemos advertido muchas veces también. Ojo, que nos pueden suplantar la identidad, que pueden generar un canal Arturo Periodista Católico que no seamos ni Agustín ni yo y que pongan en nuestra boca discursos falsos. Ojo con eso también. Es arriesgadísimo. El otro día escuchaba yo un sermón de San Alfonso María de Ligorio sobre la muerte y lo difícil que es arrepentirse y salvarse como lo dejes al final. Dificilísimo. Así que mucho cuidado. Doctor de la Iglesia. Doctor de la Iglesia. Doctor de la Iglesia. Buenísimo que hayas recordado ese libro, Preparación para la muerte de San Alfonso María de Ligorio, recomendable para todo el mundo y que no es ninguna broma. Eso de dejarlo para el final, eso de ir de listos, eso tiene
Eso tiene muy mala pinta, Agustín. Pues imagínate. Y además hay algo tremendo porque San Alfonso María de Ligorio cita al que ya era santo San Juan de Ávila. Claro. Maestro de santos, maestro de santos. Y San Alfonso María de Ligorio, evidentemente, él no sabía que él iba a ser doctor y que estaba citando a otro doctor. Bueno, pues refería algo que yo, que conozco bastante bien, la biografía y la obra de San Juan de Ávila, no sabía. Y decía San Alfonso María de Ligorio, y el santo de Ávila español temía muchísimo ese momento. Digo, madre mía, si San Juan de Ávila temía ese momento. Y aquí la gente está que va a la muerte a ver qué se encuentra, con Prevost, que dice que como Bergoglio, porque asume el magisterio de Bergoglio, que no se nos olvide. Prevost es hereje porque asume, lo dijo él, todo el magisterio de Bergoglio. Ya no hace falta seguir esperando, además de que él también de cosecha propia sigue soltando herejías, pero con eso ya vale. Bueno. Totalmente, no solo que lo asume, sino que lo aconseja, lo promueve, exige prácticamente obediencia a ese antimagisterio de Bergoglio. Es todo muy evidente, Agustín, es todo muy claro. El Señor dijo de un árbol malo, es imposible, no poco probable, no, imposible que salga un fruto bueno. Pues ese es Prevost, fruto del árbol podrido, venenoso de Bergoglio. Bueno, centrémonos en Prevost. Hay 4 razones escatológicas, esto es la explicación del tercer secreto de Fátima, por lo que hemos visto en Umbe, de por qué Prevost ni es ni podrá ser papa válido, además de las numerosas razones canónicas. Primero, si muere o lo reemplazan antes de la segunda venida del Señor, no cambia nada, porque hay continuidad de la impostura. No creemos que eso suceda, pero si sucediese, no nos afecta en nada. Estamos blindados, por más que le pese a algunos que tratan de presionar para que sí, estamos blindados. Sí, nos preguntan, ¿y si muere? Siempre a futuro, ¿y qué va a pasar si muere? ¿No? Y tratan de pillarnos con esas preguntas capciosas, ¿no? Claro, como no podemos hablar de cosas a futuro, porque entonces también, con razón dirían, ¿qué haces hablando de futuro? Fíjate la trampa, nos preguntan a futuro para que respondamos. Si no respondemos, nos dicen que no respondemos. Y si respondemos, nos dicen que estamos respondiendo a futuro y que somos adivinos. Es que el demonio es muy listo, porque a través de otras personas nos ponen aprietos. Pero si le pedimos al Espíritu Santo que venga por mediación del Inmaculado Corazón de María, podemos salir airosos. Esto del Evangelio, yo daré palabras para que no cometáis fallos graves. La gente lo que tiene que entender de una vez por todas, si a estas alturas los seguidores del canal no lo han entendido, Agustín, entonces es para pegarse un tiro. Estamos en la línea de la impostura, que nos da igual que Prevost sea el anticristo religioso, el falso profeta o no, que a todo apunta que lo es, sí, por muchísimas razones que ya hemos explicado y que casi con toda seguridad lo va a ser. Pero si por lo que fuera no terminara de serlo, nos da igual. Sabemos que estamos en la línea de que él o el que le sustituyera, que creemos que no va a ocurrir, van a acabar con la misa, va a ser el falso profeta. Hay que resolver ya. Bueno, otra razón por la cual Prevost ni es ni podrá ser papa válido. Si sigue vivo hasta la segunda venida del Señor, imaginemos que fuera bueno, entonces no le deja el sitio al falso profeta. Otra, no puede ser el papa mártir porque ya se han agotado los 2 cambios de papa. Esto es como en el fútbol, ya no hay más cambios, no pueden salir a jugar más jugadores, ya has agotado los cambios. Entonces, como no es papa, porque cuando murió el Catejón allí no pasó nada, es el sustituto de Bergoglio, no el sucesor de Benedicto. Pues da igual, es que no es papa y por tanto no puede ser papa mártir, ni lo pueden cambiar para poner a otro papa. Es que es así. Bueno. Y como dice el padre Cornet, el día que dijeran oficialmente o de alguna manera reconocieran que Bergoglio fue un antipapa, se les acababa el chiringuito, porque es el sucesor. Mira que lo ha dicho hasta la saciedad. Soy el sucesor del Papa Francisco, el sucesor del Papa Francisco, el sucesor del Papa. Pues muy bien, pues ya está, tú mismo lo has dicho. Necesitan apuntalar a Bergoglio, si no se le derrumba todo. Pero serán esos falsos cismas. ¿Qué más cisma que estar en comunión con estos antimagisterios de Bergoglio y de Prevoste? Claro. Que son herejes y cismáticos y blasfemos. La gente, los que sí están en cisma, sin saberlo, son los que están en obediencia con el Santo Padre León XIV. Esos sí son cismáticos, seguramente no lo sabrán, pero lo son. Están a tiempo de salirse de ahí. Bueno, y la cuarta razón por la cual no puede ser el Papa mártir de forma visible, que lo maten, que lo encarcelen, que tenga que huir, es porque entonces la impostura religiosa del punto 675 quedaría revelada. Entonces,
el diablo siempre se tiene que esconder, que no se noten los cambios de papa, la impostura religiosa, el final de la transubstanciación. Se disfraza siempre. Es el padre de la mentira, del engaño, del doblez. Y es listísimo. Entonces, los que están esperando a que un jugador listísimo te ponga sus cartas boca arriba para que tú tomes nota, no lo van a obtener. Bueno, ni van a conseguir que a Dios le dé más pruebas, ni van a conseguir ser más listos que el mal personificado. Es decir, que van por muy mal camino. Solamente la Virgen, que es la vencedora de todas las herejías, tiene la solución, pero como no creen en ella... Y bueno, va a acabar, y por eso va a acabar Prevoste con la transustanciación de una manera súper civilina, súper inteligente, apoyándose en los acontecimientos sociales, de confusión, de caos, de enfermedades provocadas, de todo eso lo va a utilizar el matemático Prevost también. Esto lo explicaremos, si Dios quiere, más adelante en otros programas, pero... ahora pasamos a hablar de Pedro Romano, porque si no nos diese Dios a un último papa, pues ya me dirás tú a mí cómo vamos a salir de esta. Bueno, vamos a ver. Pedro Romano. San Miguel nos da las claves sobre Pedro Romano en un B el 2 de noviembre del 71. Vamos a citarlas brevemente porque queremos dejar tiempo para otra cosa. Primera, será carismático y estará asistido por el padre San Pío de Pietrelcina. Segunda, tenemos que pedir y orar para que pueda aprobar las apariciones de la Virgen pura dolorosa y los mensajes. Vendrá también más adelante la aprobación del quinto dogma, porque en un B se aprecia de forma abundante que María es corredentora. Será Pedro Romano quien al final proclame el quinto dogma y obtengamos la paz del reinado eucarístico cuando el Inmaculado Corazón de María triunfe plenamente. Pero tenemos que ser anticipos del triunfo de su Inmaculado Corazón ya, desde ahora, no esperarnos. Tercera, San Miguel da la referencia de la aparición de Pedro Romano para 14 años después del golpe de Estado a Benedicto. 2013 más 14, como referencia 2027. Estemos atentos. San Miguel nos dice que Pedro Romano preparará al pueblo de Dios para la parusía y lo sostendrá durante los 42 meses finales de gran tribulación. Capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Otra. Desde la primera aparición de la Virgen, 25 de marzo del 41, hasta el último mensaje anterior a la parusía, el 15 de noviembre del 72, que por cierto hago la cuña, que Pablo VI dio una catequesis sobre el diablo el último día en el que terminaba el bloque central de UMBE, otra casualidad. Sí, si aquí todo son casualidades. Pues ahí, a lo largo de todo UMBE, están presentes conceptos asociados a Pedro Romano. La luz de las velas, los celestiales resplandores, la obediencia a la Virgen, el trozo de manto, porque como ella le dijo al padre Gobi el día de la Purísima del año 1977, yo os diré a quién tenéis que seguir. Lo estamos viendo en UMBE, no otras iniciativas. Y en contraste a todo eso, que se asocia a la línea verdadera, por donde van las llaves, que San Pedro nos dio, ¿qué tenemos? La niebla, derrumbamientos, las enfermedades, catástrofes, la guerra, que se sucederán por doquier. Y Prevoste estará en su salsa, allí, pidiendo unidad y paz y todo eso. Ofreciendo la salida de emergencia que es falsa y que te lleva pues a más confusión, en fin, eso está más que advertido, por eso ya hay que resolver. Eso. Y la última, la aparición de Pedro Romano se asocia a un periodo en el que la fe estará contaminada. ¿Acaso no lo estamos viendo, la gran apostasía? A lo cual, a esa contaminación contribuyen los obispos cuya visión en el purgatorio fue dada en UMBE y es indicativa del estado al que van a asumir a la humanidad las altas jerarquías. Obispos en el purgatorio. Claro. Que desatan la santa ira de Dios. Y, por último, Pedro Romano no aparecerá antes del aviso. Así que tenemos todos estos puntos para situar a Pedro Romano, para saber reconocerlo cuando llegue. Pero hay que pedir ese don, eso será una gracia.
Es que aquí algunos van a esperar a que Pedro Romano se les aparezca en el salón de su casa. Hola, soy Pedro Romano. Y le den una tarjeta, ¿no? Allí, de presentación. No va a ser así. Ni va a aparecer en ningún cónclave. No. Y por supuesto que hay que interpretar de forma simbólica que la sede de Pedro será trasladada a Fátima. No lo estamos viendo, pero no físicamente. Fíjate lo que me ha venido ahora a la cabeza, Agustín. ¿Podríamos comparar a Pedro Romano con los arrebatamientos? Es decir, los arrebatamientos es el Señor desde las nubes que llama a sus elegidos, a los que le han sido fieles, a los que le están esperando, a los que están purificados, Dios sabrá quién, y no todos lo van a ver, todos verán el resplandor, Mateo 24, pero no todos verán a esto. De igual manera, no todos verán a Pedro Romano, solamente los que le estén esperando, los que estén debidamente preparados, los que Dios considere dignos. Digo yo, ¿no? Porque, claro, Pedro Romano, ¿qué sentido tiene que fuera una figura pública mundial, que hiciera una rueda de prensa diciendo el Señor me ha encomendado, yo soy Pedro Romano? Eso no tendría sentido alguno, ¿no? No, en un B se asocia a los dignos, a los que tienen luz y ven. Si no eres digno, si no quieres tener luz porque no quieres estar en la vía sacra de Umbe y quieres estar en la niebla de la línea falsa, pues no vas a ver a Pedro Romano, claro que no. ¿Cómo desmontas tú eso diciendo, ay, qué elitistas sois? Eso es ser elitista. Bueno, el Señor también se apareció el resucitado a quien quiso, a quien era digno o a quien quiso, no digo yo. ¿O qué pasa? ¿Que el resucitado se tenía que aparecer a todo el mundo? De elitista nada. Antes de grabar hemos dicho que esto es como si en un examen aprueban pocos, porque la gran mayoría no quiere estudiar ni ir a clase ni preguntar nada. Entonces, ¿le vamos a echar la culpa al profesor? A ver, Dios quiere que todos se salven. Esta información es pública. Los mensajes que están aquí son los mismos para todo el mundo. Nosotros no tenemos ni una mota de información adicional a la que hemos puesto a disposición de la gente. Nada. Pero si la gente no quiere estudiar y suspenden y solamente de 40 aprueban 2, ¿qué profesor más elitista, no? Es que el examen ha sido para todos el mismo, el tiempo, las explicaciones, las clases, pero es que 38 no han querido, se han burlado y se han ido a beber y a fumar y a bailar o a lo que sea. Y han suspendido. Agustín, esto lo confirma que una señora polaca, seguidora del canal desde hace 3 años y pico, 4 al menos, ella está promoviendo todo nuestro canal y todo Umbe y todo esto, lo está promoviendo en Polonia, está haciendo ella un trabajo y ella no habla español. Y tú me puedes decir, bueno, ¿cómo es posible que esta señora polaca haya conocido el canal, haya aprendido, le esté ayudando muchísimo, esté muy agradecida? Polaca, que no habla español. Eso te indica que el que busca encuentra, que el que quiere puede. En este sentido, porque Dios no te niega la gracia si tú te abres a su gracia. Así es que buscad y hallaréis, pero buscad. Bueno, vamos a resumir. Por último, antes de pasar a dar unas nociones sobre el papado ficción, que es el que tenemos ahora, un falso papado, ruinoso, ficción, pero vamos, de terror, no ficción para divertirse. Qué contraste con las risas y los parabienes que se encuentra este hombre, todo lo contrario. ¡Ay, cuando estéis alegres, os aplaudan! ¡Ay, de los que ahora reís porque lloraréis! Eso es lo que va a pasar. Bueno, pues también se ve la conexión, ¿quién es Prevost? Por la conexión entre el mensaje central y el mensaje del testamento de la Virgen, que nos llevan a esta época, la época de la niebla. Es que está Prevost, que no lo decimos nosotros, es el que está ahora, después del año 2020. Bueno, vamos a ver. La Virgen jamás ha pedido oraciones ni por Bergoglio, ni por Prevost, ni ha dado señales de que se vayan a convertir, a arrepentir o a salvar. Y en Umbe se demuestra de 2 maneras distintas que su destino es la condenación. Una de ellas, porque Dios en el cielo no quiere injustos. Y la Virgen ha definido a Prevost y a Bergoglio como injustos. Otra es porque pagará por su pena, pena jurídica. ¿Dónde se paga por la pena jurídica? Porque hay en el purgatorio hay otra pena que es ontológica, pero en el infierno hay culpa y hay pena. En el purgatorio no hay culpa. Esa pena jurídica acarrea una culpa, es decir, al infierno, vamos, que se va a condenar. Hombre, técnicamente está vivo a tiempo de salvarse, pero no hay absolutamente nada que indique, igual que Bergoglio, que no hizo reparación, ni pidió perdón, ni nada, que se vaya a salvar. Así que eso es lo que tenemos para Prevost. Bueno, tenemos que decir también otra cosa importante. No sé si lo hemos dicho, pero creo que no, es el momento de decirlo. La Virgen, ya sabemos, porque solamente habló de un mal papa, eso sí lo hemos explicado, no lo vamos a repetir, pero en el mensaje del 4 de junio del 71 dijo,
este papa después de muerto no se aparecerá a nadie. Eso se aplicó a Bergoglio, porque murió, eso nos dijeron, ha muerto. ¿Cómo no será su condenación? Pero que no se va a aparecer a nadie después de muerto, eso suena a condenación y reprobación. A ver, porque estará en la parte más profunda del infierno, la parte que vio que el Señor le dijo a Santa Brígida de Suecia, el infierno más profundo, y si tú estás en lo más profundo, pues es imposible salir, ¿no? Porque estás ahí en lo más hondo y no sales. Bueno. En su visión, Santa Brígida decía que son peores que Judas. Yo no creo que eso lo dijera así gratuitamente, ¿no? Bergoglio los que colaboran con él. Por eso no se van a aparecer a nadie, Bergoglio, después de muerto. Y ahora, ¿por qué se puede aplicar de otra manera a Prevost? Porque sí, porque si Prevost no muere, si es el falso profeta, no moriría. Entonces, ¿cómo se lo puedes aplicar a Prevost? Explica eso. Si es el falso profeta, que todo indica que lo va a ser y que va a ser arrojado vivo al infierno, entonces, si tomamos literalmente el mensaje, parece que nos estamos equivocando. Porque nos pueden decir, no, pero la Virgen dice que va a morir, porque si dice después de muerto, no hay que interpretarlo así. Si va arrojado vivo al infierno, porque será el falso profeta, pues en la segunda muerte, nos dice la Escritura, que los réprobos resucitarán, irán al juicio final, y como sus nombres no estarán inscritos en el libro de la vida, sus cuerpos réprobos, malolientes, monstruosos, llagados, horribles, se unirán a su alma, que ya estaba en el infierno, y experimentarán la segunda muerte, que será ir al infierno. Pero si ya eres, como el falso profeta, lanzado directamente a la segunda muerte, pues ya estás muerto. Ya no te vas a parecer a nadie después de muerto para la segunda muerte y volver a ir al infierno. Es una interpretación, porque ya directamente experimenta la segunda muerte. Por eso no se aparecerá a nadie después de muerto, porque va a ir arrojado vivo al infierno a experimentar la segunda muerte. Claro, esto hay que querer creérselo. Quien no quiera, pues se pondrá a protestar o a explicarlo de otra manera. En fin, es como nosotros lo entendemos. Bueno, y ahora también vamos a decir que hay otro plazo de 14 años. Esto sería de Pedro Romano, pero bueno, como el capítulo de hoy es para Pedro Romano y Prevoste, en el mensaje de la liberación de las benditas ánimas del purgatorio del 13 de agosto del 71, cuando murió Benedicto, se liberaron muchas almas. Y le preguntó Felisa a la Virgen, ¿qué fueron esas luces que vimos? Unas luces que se vieron desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Dijo la Virgen, eran almas purificándose y purificando este lugar. Estuvieron durante 14 años. Y Felisa dijo, es verdad, los viejos del lugar dijeron que dejaron de aparecerse hace 14 años. La Virgen en ese mensaje dijo, rezad para que nadie tenga que hacer lo mismo que hicieron estas almas. En el mensaje del 13 de agosto del 71, en el que ella también dijo, libraré a los dignos de todo castigo, confiad en los dignos. Entonces, esos 14 años se pueden entender como los 14 años de purificación tomados desde la Semana Santa del año 2020, que se corresponde con las 3 de la mañana, en un B por medio de las 2 velas. Entonces, si contamos 14 años desde el año 2020, los que se queden 14 años más, pues tiene toda la pinta de que vayan a quedarse hasta el final de la gran tribulación. Por eso dijo la Virgen, orad para que nadie tenga que hacer lo mismo que hicieron estas almas. De 2020 a 2034 es una referencia por medio de las velas celestiales y la agonía de Benedicto y por cuando dio el mensaje la Virgen. Y eso se asocia al periodo en el que estará Pedro Romano. Claro, Pedro Romano evidentemente se tendrá que quedar aquí hasta el final, no va a ser arrebatado, porque para eso ha venido, para quedarse, para preparar la parusía y para seguir luego después. Pues sí, Agustín, esto me recuerda, eso lo dijo la Virgen en Umbe, pero ¿qué dijo en Garabandal en el segundo mensaje? Que había que esforzarse para evitar la ira de Dios. Creo que podemos concatenar ambos mensajes, ¿no? Totalmente, porque Garabandal y Umbe son inseparables. Solamente en Garabandal hubo 2 mensajes en los días 18 y el día 18 es el único día de los 31 que puede tener el mes en el cual no hubo absolutamente nada, en Umbe nada, ni mensajes, ni visiones.
el día 18, los otros 30 días, del 1 al 31, excepto el 18, sí, una complementariedad absoluta y total. Y el primer mensaje de Garabandal se puede asociar a esta época previa al aviso y el segundo para evitar la gran tribulación. Es que está todo ahí, para quien quiera ver. Pero los garabandalistas tibios dicen que algunos cardenales van por mal camino. Hay que ver qué mal estamos. Ya está, fin, se acabó. Pero Hombre. si la Virgen dice muchos, Agustín. Pero ok, ya está. Están con el Santo Padre Bergoglio y el Santo Padre León XIV y ya está. Y si viene otro, les dará igual. Seguirán con otro también. No pasa nada, porque ellos son obedientes. Y ya está. Es lo que dices tú, Agustín. A mí que no me toque. A mí que no me toque. Aplazamos y a mí que no me toque. Pero si te ha tocado, hijo mío, pues te ha tocado. ¿Qué le vamos a hacer? Yo también, Agustín, yo no quería abrir este canal de YouTube. Si nos retrotraemos a 2017... que me empezaron a decir que abriera un canal de YouTube, yo decía que no. A mí que no me toque, pero claro, el cielo insistió y hubo ya que decir, bueno, pues sí. Es que hay que decir sí, Agustín. Hay que decir sí, claro, somos muy cómodos. Hay que trabajar para cobrar el salario. Dios es muy buen pagador. Es que, aunque solamente fuese por el rendimiento económico, merece la pena invertir. Es que Dios es muy buen pagador, pero así en su contrario, qué mal pagador es el diablo, así en su contrario. El diablo hace lo contrario, te paga aquí y luego se lo cobra durante toda la eternidad. Bueno, y si te paga aquí, dándote placeres, poder, dinero, falsa salud, lo que quiera que sea, si te paga aquí, porque aquí muchas veces ya también te pasa factura, Yo diría que también ya te pasa factura aquí siempre. Sí, también. Bueno, vamos Liberarse a terminar. una vez que estás en sus redes, como dice Efesios 2, todos los que rechazaron la fe están en las redes del diablo, dice el capítulo 2 de Efesios. Lo recuerdo porque me llamó mucho la atención, recomiendo leerlo. Todos los que rechazan la fe están en las redes del diablo. Y una vez que estás en esas redes, liberarte no es nada fácil, Y sin la Virgen menos. Es como lo que hemos dicho 1000 veces. Queremos jugar una partida de ajedrez y ganársela a un rival potentísimo que sabe más que nosotros y somos tan listos que vamos sin la Virgen encima. Bueno, va sin la Virgen porque dicen que no es de obligada fe, porque las mariofanías no es necesario creerlas, no son palabra de Dios, no es... Y claro, bueno, pues nada, pues Dios te tiende la mano a través de la reina de los profetas y tú dices que no la necesitas esa mano. Terrible. Bueno, vamos a terminar hablando de conceptos fundamentales para no ser confundidos con este papado ficción de terror que lleva a la condenación y a la perdición y que es el que capitanea Prevost. Primer punto, de los que pertenecen al papado ficción. Los oficialistas los dividimos entre los que están felices y los que están contrariados y protestan, pero da igual, son oficialistas y dan validez a este papado ficción. Lo que pasa es que es una felicidad autoengañosa, falsa, obviamente. Falsa, claro que sí. Esto es ponerse la venda y no querer ver ni oír. Soy feliz, claro, no me molesta la luz ni el ruido, ya. Es la paz del cementerio, pero esa no es la paz que trae la Virgen pura dolorosa. Es la paz del corazón, que es muy diferente. Bueno, hay muchos grupos que vamos a ir diciendo y hay personajes públicos que se asociarían a estos grupos, pero como no queremos complicar más la exposición ni se trata de eso, no vamos a decir los nombres, pero aseguramos que cada uno de estos grupos podríamos decir el nombre de personas públicas que se adaptan a este tipo de engaño del papado ficción. Quien quiera entender, que entienda. Empezamos. El primero, los oficialistas, así en general, los felices y los contrariados. Segundo grupo, los que sostienen una teoría curiosa, y es que Prevost y Bergoglio sí son papas, pero que cuando cambien la transubstanciación y cuando terminen con la misa, dejarán de ser papas. Error monumental. Tercer grupo, la teoría de los que dicen que habrá un cisma y de ese cisma saldrá un verdadero papa y un falso papa. Viven también en el papado ficción. Todos estos que voy a decir oyen campanas, o sea, son gente que está al tanto de que estamos en el final de los últimos tiempos, pero
se sitúan fatal. Es como si dices, hay un incendio y tiras por donde no es. ¿Sí? ¿De qué te sirve? Si al final te vas a quemar. Otro grupo. La teoría de los que dicen que sí, en Garabandal la Virgen dijo que quedaban 4 papas más hasta el final de los últimos tiempos y con toda su cara dura añaden por su cuenta. Pero eso no impide que siga habiendo más papas. ¿Cómo que no impide? Si la Virgen ha dicho 3 o 4, según contemos o no Juan Pablo I, sí impide que usted diga 5, 6, 7, 8. ¿Tendrá la cara dura el que dice eso? Otro grupo. El que dice que Prevost es papa porque todavía no ha publicado ninguna herejía magisterial de forma dogmática. Bueno, es que no hay que esperar a eso no va a producirse. Pero menudo consuelo, ¿no? Dice que como no es hereje, además, ¿quién va a declarar hereje al Papa? Si es lo de siempre. Esto el padre Vegara lo explicaba muy bien. Como no hay nadie por encima, no es nada fácil declarar hereje a un Papa. Otro. Bueno, están los que, donde dije digo, digo Diego. Que Benedicto era el catejón, pero que este sí es papa, sí es papa. Estupendo. Papado ficción también, ¿verdad? Que después del catejón viene un verdadero papa. Estupendo. Otra teoría, la teoría de la regencia, una figura que no existe, que entre Benedicto y Pedro Romano, ahora Preboste está como de regente, una cosa híbrida. Eso es como inventarse la figura de la papisa Juana. Bueno, que había un regente antes de este León, que había un regente que estaba gobernando ahí como en secreto en los salones del Vaticano. Una historia de terror. Sí, Sigue, sigue. papado ficción, porque Sigue, eso sigue. no existe. Otra teoría, la teoría de los que dicen, asumen la profecía de Marie Julie Jaeni y la parte de la Salet, muy difícil de encontrar. Yo, de hecho, solamente la he encontrado en inglés, que dice la Virgen lo mismo que Marie Julie Jaeni, que al final de los últimos tiempos habría 2 papas corruptos, comidos por gusanos, reprobados. Y hay gente que dice es que esa profecía es verdad de Marie Julie Jaeni, pero que Prevost es papa. Ah, entonces, y hablan de los últimos tiempos. Entonces, ¿para cuándo lo dejamos? Porque si tenemos que esperar a que se muera Prevoste y luego aparezcan 2 falsos papas, lo dejamos para el año 2200, ¿no? A este paso. Sí, es lo de siempre, aplazar. Sigue, sigue, sigue. Otra teoría. La teoría de un sacerdote que me dijo, yo no estoy en comunión con Robert Prevost, yo estoy en comunión con el Papa. Sí es Papa. Estupendo, ya se ha quitado el problema de encima. Pero vamos a ver, si usted está en comunión con el Papa, será con Robert Prevost, porque ahora es Papa, ¿no? Es que hay que ser ingenioso para decir eso. También, otra variante del papado ficción. Los que dicen que Prevost viajará para cumplir una parte de una profecía, de unos mensajes verdaderos de la Virgen, y que allí será ungido por Dios para que predique la verdad. Papado ficción. La teoría de los que quieren ellos designar a Pedro Romano con figuras previas que están haciendo el cursillo, ¿no? De preparación, están haciendo, pues eso, son aspirantes, le ponen otros nombres, gran prelado, en fin, hay algunos que ya están haciendo un papado ficción antes del aviso, porque sí son conscientes de la impostura de Bergoglio y Prevost, pero se vienen arriba y ellos son los que van a poner a Pedro Romano, ¿no? A Pedro Romano lo va a poner el cielo. Bueno, pues todas estas teorías son papado, ficción de terror y se apartan de lo que dice la Virgen. Pero es que, fijémonos que esta gente son de los poquitos católicos, porcentualmente, que saben cómo está la Iglesia. La gran mayoría son oficialistas. La gran mayoría son oficialistas. Oficialistas y en la inopia más supina, en el desconocimiento, en la desinformación, en dejarse arrastrar por lo que diga el telediario, les trae al fresco también quien sea el Papa, en fin. La situación es dramática, claro, Agustín, por eso esa puerta de escapatoria, de emergencia falsa de Preboste se va a llevar a mucha gente. Sí, y hay algo que cuesta mucho trabajo asimilar si no fuese porque esto es de carácter sobrenatural y preternatural, y es lo siguiente. ¿Cómo es posible que si llevamos 13 años recabando datos, viendo que se están cumpliendo las profecías, constatando los hechos que se han producido, pues tendríamos que, en el mundo católico, mayoritariamente,
haber tomado nota de cuál es la situación, porque no estamos en marzo del año 2013, ni en el año 2014, ¿verdad que no? Estamos en el año 2026. Pues a pesar de eso, sucede lo contrario, que cada vez hay menos gente que ve. Los que tienen luz, los poquitos que tienen luz, cada vez van viendo más, pero la gran masa cada vez ve menos, se está polarizando. Pero esto humanamente no se podría aplicar a nada. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que una empresa llevase 13 o 14 años haciendo un proceso de producción? Hombre, cada vez tendría que producir mejor, ir corrigiendo fallos, porque iría adquiriendo experiencia, ¿verdad? Pues no, sucede lo contrario. Dice, ¿aquí qué está pasando? Llevamos 14 años fabricando algo y cada vez fabricamos peor. ¿Cómo es posible? Es posible, Agustín, lo explicaba el padre Cornet en su magnífica intervención en uno de nuestros últimos programas, porque tienen una maquinaria propagandística mentirosa de fabricar mentiras, de marketing constante basado en la mentira. Y si tú te tragas las mentiras, una vez que te han engañado y te has dejado engañar, luego convencerte de que has sido engañado es muy difícil, Agustín. Es muy difícil, hay que humillarse. En el fondo, sin humildad no hacemos nada. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos haga humildes, no creernos nada, nada de por cuenta propia me refiero, sí hay que creerse a la Virgen, pero... No, pero es así, Agustín, tal cual. Aquí todos tenemos que humillarnos día a día, todos, ¿eh? Desde Agustín y yo, desde yo y Agustín, los primeros. Cada día hay que humillarse ante Dios y no creernos nada. Lo dice San Pablo, yo que he advertido a otros, que les he llamado la atención y tal, a ver si no voy a ser descalificado. Aquí todos podemos ser descalificados, así que humillémonos, porque sin humillación no hay salvación. Pues sí, pues nada, y terminar pidiendo, yo creo que casi nunca o nunca lo he pedido, oraciones por nosotros porque nos sostienen, porque claro, publicar esta serie en esta época es difícil por lo que supone, porque las fuerzas del infierno se van a tratar de rebelar contra nosotros, porque como bien dice Mauricio, pues la primera jugada del demonio era tomar la cátedra de San Pedro, ya la tiene, y la segunda es que no se note, que no se sepa. No quiere ser desvelado, descubierto, desenmascarado. Por eso la Virgen pide reiteradamente que la ayudemos a desenmascarar a la masonería eclesiástica. Y qué poquitos hacen eso. Por eso en la Salet ella hace un llamado desesperado, llorando. Vosotros, los pocos que lucháis, los pocos que veis. Agustín, y recuerda que lloró el 8 de diciembre del año 2024, al día siguiente de que reabrieran Notre Dame en ese acto masónico donde se presentó ya Trump como señor del mundo, poco menos. No digo que sea el anticristo político, pero está en el entorno, ¿eh? Él se presentó allí con su corbata de la era de la Edad de Oro y demás. Al día siguiente la Virgen de la Salet lloró lágrimas, Agustín. Esto ya está todo muy... Salió también ese mismo año 24 desfilando el caballo blanco en las Olimpiadas de Francia. Está todo ya muy, muy caliente, Agustín. Una dolorosa el sábado santo del año 23 en Colombia, en Tolima, lloró. Que hablaremos también sobre eso algún día. ¿Por qué fue en Colima? Porque el cielo no hace nada así al azar. Que fuera en Tolima y en Colombia lo explicaremos algún día por qué fue. Todo está ahí. La misión de Texas, el Cerrito, la Virgen de Guadalupe, la tilma con las 46 estrellas. Está todo ahí, ¿no? Ahora es el momento de la señora del Apocalipsis, la mujer que vence, pero hay que decirle un sí de verdad, porque ya decía San Luis María Griñón de Montfort, y sobre todo para esta época, para estos tiempos, que de palabra decir las dos columnas de San Juan Bosco, eso es muy fácil, darse golpes en el pecho. Hay que defender de verdad a la Virgen y a la Eucaristía. Así que... eso... Amar con el corazón, hacerlo con el corazón. La Virgen quiere, lo dice constantemente, que le amemos con el corazón, que recemos con el corazón. Bueno, pues pedimos perdón. Hemos dicho que todos tenemos que humillarnos, pedimos perdón. Si hemos dicho o hecho algo indebido, bien sabe Dios que nosotros no buscamos nada, solo queremos la gloria de Dios y también las glorias de María que sean reconocidas, y damos gracias a Dios por contar con estos pobres instrumentos. Somos siervos inútiles, pero tenemos que hacer nuestro trabajo.
porque si no el Señor nos lo va a reclamar. Así que esto es una invitación para todos los que seguís el canal. Todos tenemos que ser esos siervos inútiles que puedan llegar con los deberes hechos en el día del juicio. Agustín, muchas gracias por tu trabajo. Despedimos la conexión, damos gracias a la Virgen y a Nuestra Señora. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.